Exabusivo que usó HTM durante mi embarazo de repente encontró a Dios y quiere la custodia. Cuando me negué me llevó a la corte y el juez le concedió derechos de visita. Tengo 31 años y tengo una hija de 8 llamada Emma. Su padre, Mark, de 34 años, y yo terminamos cuando Emma tenía 6 meses, y él no la ha visto desde que ella tenía 2 años. Ahora ha reaparecido de la nada queriendo actuar como padre porque se volvió religioso. Mark y yo salimos durante 3 años antes de que naciera Emma. Al principio todo parecía normal, pero las cosas empezaron a ponerse mal cuando quedé embarazada. Se enfadaba por estupideces, como que yo no quisiera limpiar el departamento cuando estaba agotada por las náuseas matutinas. Empezó a llamarme floja e inútil. Cuando tenía 7 meses de embarazo, me empujó contra una pared durante una discusión por dinero. Caí hacia atrás y me golpeé la cabeza con la esquina de nuestra mesa de centro. Tuve que ir a urgencias porque estaba sangrando y mareada. A los médicos les preocupaba el bebé, pero al final todo salió bien. Mark lloró y se disculpó después de ese incidente. Dijo que solo estaba estresado por convertirse en padre y prometió que nunca volvería a pasar. Le creí porque era joven y tonta y pensaba que la gente podía cambiar. El embarazo ya estaba muy avanzado y no quería ser madre soltera. Después de que Emma nació, las cosas empeoraron en lugar de mejorar. Mark se enfadaba cuando ella lloraba por la noche. Decía que yo hacía algo mal como madre y por eso no dejaba de llorar. Cuando Emma tenía 3 meses, me agarró de la muñeca con tanta fuerza durante una discusión que tuve moretones durante semanas. La retorció y dijo que yo era dramática cuando hice una mueca de dolor. Otra vez, cuando Emma tenía 4 meses, lanzó un plato contra la pared junto a mi cabeza porque la cena estaba fría. El plato se hizo añicos y los pedazos de cerámica me cortaron el brazo con pequeñas heridas. El punto de quiebre llegó cuando Emma tenía 6 meses. Mark llegó borracho de un bar con sus amigos. Emma lloraba porque tenía hambre y yo intentaba prepararle el biberón. Mark empezó a gritarme que la callara. Cuando le dije que bajara la voz porque la estaba haciendo llorar más fuerte, perdió el control por completo. Me agarró de los hombros y me sacudió mientras gritaba que yo era una madre terrible y que Emma me odiaba. Luego me dio un bofetón tan fuerte que se me partieron los labios y empezaron a sangrar. Esa noche, mientras Mark estaba desmayado por la borrachera, empaqué todo lo que pude meter en mi coche. Tomé a Emma y manejé hasta la casa de mi hermana, a 3 horas de distancia. Me quedé allí 2 semanas antes de encontrar mi propio departamento en la misma ciudad. Al principio, Mark me llamaba constantemente exigiendo que volviera. Alternaba entre disculparse y amenazarme. Decía que se llevaría a Emma y que ningún tribunal le daría la custodia a alguien tan inestable como yo. Me llamó loca y dijo que estaba exagerando problemas normales de pareja. Después de unos meses, Mark empezó a aparecer sin invitación en mi nuevo departamento, cuya dirección consiguió gracias a unos amigos serpientes que ya corté de mi vida. Golpeaba la puerta y gritaba para que le dejara ver a su hija. Mis vecinos empezaron a quejarse por el ruido. Una vez apareció a las 2 de la mañana, completamente borracho, y no se fue hasta que lo amenacé con llamar a la policía. Finalmente obtuve una orden de restricción contra él cuando Emma tenía 8 meses. Mark la respetó alrededor de 6 meses, luego empezó a probar los límites. Pasaba lentamente en coche frente a mi edificio, aparecía en el supermercado cuando yo estaba allí con Emma, aunque quedaba al otro lado de la ciudad donde vivía. Técnicamente nunca violó la orden, pero era evidente que nos vigilaba. Cuando Emma tenía alrededor de 1 año y pocos meses, decidí permitir que Mark la viera de nuevo porque me sentía culpable por apartar a un padre de su hija. Pensé que quizá había aprendido la lección y sería diferente. Acepté visitas supervisadas en un centro familiar del centro. Mark parecía calmado durante las primeras visitas, traía juguetes para Emma e intentaba hacerla reír. Pero después de la 4ª visita empezó a enfadarse otra vez. Se quejaba de que las visitas supervisadas no eran crianza real. Dijo que yo intentaba controlarlo y hacerlo quedar mal frente a la trabajadora social. Exigió llevarse a Emma a su apartamento a solas. Cuando dije que no, comenzó a gritarme en el estacionamiento del centro familiar y me llamó rencorosa, diciendo que usaba a Emma para castigarlo. La trabajadora social tuvo que salir a calmarlo. Durante la visita siguiente Mark parecía diferente. Apenas interactuó con Emma y pasó la mayor parte del tiempo mirándome con una expresión furiosa. Cuando la visita terminó, me siguió hasta el coche.
Se colocó justo detrás de mí mientras acomodaba a Emma en su asiento y me susurró al oído que sabía dónde vivía y que no podría esconderme para siempre. Su aliento olía a alcohol aunque eran las 2 de la tarde de un martes. Esa fue la última vez que Mark vio a Emma. Ella tenía 1 año y medio. Suspendí inmediatamente las visitas supervisadas y le conté al centro familiar lo que ocurrió. Después de eso nunca supe de Mark, ni llamadas, ni apariciones, nada. Fue como si desapareciera de nuestras vidas. Durante los últimos 6 años hemos sido solo Emma y yo. He trabajado duro para construir una vida estable para nosotras. Emma no recuerda a Mark para nada. Hace 2 semanas recibí una carta de Mark. Casi la tiré sin leerla, pero la curiosidad me ganó. En la carta Mark dice que encontró a Dios y se unió a una iglesia. Afirma que lleva 3 años sobrio y está trabajando con un consejero para manejar su ira. Admite que fue abusivo y dice que asume total responsabilidad por sus acciones. Quiere enmendarse y ser parte de la vida de Emma otra vez. La carta continúa diciendo que entiende si no confío en él de inmediato. Sugiere empezar de nuevo con visitas supervisadas y afirma estar dispuesto a hacer lo que sea para demostrar que ha cambiado. Incluyó su número de teléfono y me pidió que lo llamara para hablar sobre cómo avanzar. Al final escribió que Emma merece conocer a su padre y que mantenerlos separados les hace daño a ambos. No he respondido la carta y no planeo hacerlo. Mark tuvo su oportunidad de ser padre y eligió la violencia. Emma no necesita ese tipo de caos en su vida. Está perfectamente bien sin él y no voy a arriesgar su seguridad ni su bienestar emocional porque Mark decidió de repente que quiere jugar a ser papá. Pero ahora empiezo a dudar. Algunos de mis amigos creen que al menos debería considerar permitir que Mark vuelva a la vida de Emma porque dice haber cambiado. Señalan que han pasado 6 años y que la gente puede crecer y cambiar en ese tiempo. También dicen que Emma tiene derecho a conocer a su padre y que no debería tomar esa decisión por ella. Mi hermana piensa que hago lo correcto protegiendo a Emma. Ella estaba allí cuando llegué a su casa con el labio partido y un bebé aterrorizado. Recuerda lo asustada que estaba y cómo las amenazas de Mark me afectaron durante años. Dice que los hombres abusivos no cambian de verdad y que probablemente Mark solo intenta manipularme otra vez. No dejo de darle vueltas en mi cabeza. ¿Soy la mala por negarme a que mi ex abusivo vea a nuestra hija después de que de repente encontró a Dios y quiere arreglar las cosas 8 años más tarde? Actualización 1. Gracias a todos los que respondieron a mi publicación original. Recibí cientos de comentarios y mensajes y he estado intentando leerlos todos. La gran mayoría me dijo que mantuviera a Mark alejado de Emma y realmente aprecio el apoyo. Mucha gente preguntó sobre la orden de restricción y si aún está vigente. Para aclarar, la orden de restricción expiró después de 2 años y nunca la renové porque Mark había dejado de molestarnos. Algunas personas sugirieron que obtuviera una nueva, pero como él solo envió una carta y no ha aparecido en ningún sitio, no creo tener bases para eso ahora mismo. Varios preguntaron por mi sistema de apoyo y si tengo familia cerca. Mi hermana vive a 1 hora de distancia y nos vemos con regularidad. Emma adora a su tía y tiene una relación muy cercana con ella. Mis padres viven en otro estado, pero vienen varias veces al año y Emma los conoce bien. También tengo un buen grupo de amigos del trabajo y de las actividades escolares de Emma. Algunos cuestionaron si es justo para Emma no dejarla conocer a su padre. Quiero aclarar algo que no mencioné en la publicación original. Emma nunca ha pedido conocer a Mark ni ha mostrado curiosidad sobre él más allá de preguntas básicas, como por qué algunos niños tienen papá y ella no. Cuando le explico que su padre no estaba listo para ser papá, acepta la respuesta y cambia a otro tema. No se queda pensando triste por no tener figura paterna. Unos cuantos sugirieron que al menos respondiera a la carta de Mark para decirle que no en lugar de simplemente ignorarla. Pensé mucho en eso tras leer los comentarios. Aunque estoy de acuerdo en que debería ser directa en lugar de dejarlo con la duda, recuerdo como cualquier contacto con Mark en el pasado lo llevó a presionar por más. Cuando le permití regresar con visitas supervisadas, inmediatamente exigió tiempo sin supervisión. Me preocupa que responder a su carta le dé esperanzas y lo anime a seguir insistiendo. También debo mencionar algo más que no incluí porque no estaba segura de si era relevante. Hace unos 4 años empecé a salir con alguien nuevo. Se llama James y ha sido increíblemente paciente y comprensivo con mi pasado. Emma lo quiere mucho y ha sido una figura masculina positiva en su vida. James nunca ha presionado para que lo llamen papá ni ha tratado de reemplazar a Mark, simplemente trata a Emma con amabilidad y respeto.
Tener a James a nuestro alrededor me ha hecho darme cuenta aún más de lo tóxico y destructivo que era Mark. Después de leer todos sus comentarios y pensarlo durante semanas, tomé mi decisión. No voy a responder a la carta de Mark y no voy a permitir que regrese a la vida de Emma. Tenían razón. Él tuvo su oportunidad y eligió la violencia en lugar de ser un padre. Emma es feliz y está equilibrada. No arriesgaré eso. Gracias por ayudarme a ver que proteger a mi hija es más importante que darle a Mark otra oportunidad que no merece. Actualización 2. Hola a todos. Gracias por todo el apoyo en mis publicaciones anteriores. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última actualización y, por desgracia, las cosas se han complicado. Después de decidir no responder a la carta de Mark, pensé que todo terminaría ahí. Me equivoqué. 3 semanas después recibí otra carta de Mark, más larga y exigente. Dijo que sabía que había recibido la primera carta porque la envió certificada y vio que se entregó. Estaba molesto porque no respondí y decía que mi silencio era prueba de que seguía tratando de castigarlo. En la segunda carta Mark escribió que había sido paciente, pero que su paciencia se estaba agotando. Afirmó que tenía derechos legales como padre de Emma y que iría a la corte si fuera necesario. Sostuvo que mantener a Emma alejada de él era alienación parental y que podía usar eso contra mí en una batalla de custodia. El tono era mucho más agresivo que el de la primera. Decidí que necesitaba hablar con un abogado. Concerté una cita con una abogada de familia y llevé ambas cartas. Ella las revisó y explicó que Mark sí tiene derechos parentales porque aparece en el certificado de nacimiento de Emma. Sin embargo, dijo que su historial de violencia doméstica y abandono jugaría a mi favor si trataba de llevarme a la corte. La abogada sugirió que documentara todo en caso de que Mark presentara una demanda de custodia o visitas. Me dijo que guardara copias de las cartas y escribiera mis recuerdos del abuso con el mayor detalle posible, incluyendo fechas si las recordaba. También que reuniera cualquier evidencia que aún tuviera, como registros médicos de cuando fui a urgencias o fotos de lesiones. Pasé la semana siguiente escribiendo todo lo que recordaba del abuso de Mark. Fue más difícil de lo que esperaba. No pensaba en algunos incidentes desde hacía años y revivirlos me trajo muchos sentimientos malos. James fue muy solidario y me ayudó a superar esos recuerdos. 2 semanas después de mi reunión con la abogada, recibí una tercera carta de Mark. Esta era completamente distinta de las 2 anteriores. Volvía a mostrarse arrepentido y decía lamentar el tono exigente de la segunda carta. Afirmaba que su consejero le dijo que estaba abordando la situación de forma incorrecta y que necesitaba ser más paciente. Pidió de nuevo una oportunidad para demostrar que había cambiado y sugirió comenzar con llamadas telefónicas o videollamadas en lugar de visitas presenciales. En ese punto me di cuenta de que Mark no iba a rendirse solo porque lo ignorara. Decidí seguir el consejo de mi abogada y enviarle una respuesta a través de su despacho. La carta era breve y formal. Indicaba que no permitiría ningún contacto entre Mark y Emma debido a su historial de violencia doméstica y abandono. También le advertía que cualquier intento adicional de contactarme sería considerado acoso. Mark esperó exactamente una semana antes de responder. Su cuarta carta fue la más furiosa hasta ahora. Me llamó rencorosa y egoísta. Dijo que estaba lavándole el cerebro a Emma en su contra y que pagaría por mantenerlos separados. Escribió que sabía dónde trabajaba yo y dónde iba Emma a la escuela. La carta terminaba diciendo que encontraría la forma de ver a su hija, quisiera yo o no. Esa carta me asustó tanto que fui directamente a la comisaría. El oficial con quien hablé dijo que, aunque la carta era preocupante, no contenía amenazas lo suficientemente específicas para calificar como acoso criminal. Me sugirió documentar todo y llamarlos de inmediato si Mark aparecía en algún sitio. También recomendó que contactara a la escuela de Emma para informarles de la situación. Llamé a la escuela al día siguiente y hablé con la directora. Expliqué la situación y le entregué una foto de Mark. Le dije que bajo ninguna circunstancia Emma debía ser entregada a nadie que no fuera yo, James o mi hermana. La directora fue muy comprensiva y dijo que pondrían una nota en el expediente de Emma e informarían a todos sus maestros. Una semana después Mark envió su quinta carta. Incluía copias de documentos legales. Había presentado una petición de custodia y derechos de visita. La fecha de la audiencia estaba fijada para 6 semanas después. Con los papeles legales incluyó una nota diciendo que intentó hacerlo de la manera fácil, pero yo lo obligué a involucrar a los tribunales. Contacté a mi abogada de inmediato y programamos una reunión.
Ella revisó la petición y dijo que Mark solicitaba custodia compartida y visitas sin supervisión cada 2 fines de semana. Explicó que aunque su caso era débil por su historial, los tribunales suelen favorecer reunir a los niños con ambos padres cuando es posible. Mi abogada empezó a preparar nuestra defensa de inmediato. Me ayudó a organizar toda la documentación y me conectó con una consejera especializada en casos de violencia doméstica que podría testificar sobre los efectos a largo plazo del abuso y por qué sería perjudicial para Emma tener contacto con Mark. Durante todo este proceso tuve que decidir si contarle a Emma lo que estaba pasando. Ella había notado mi estrés y preguntó varias veces si todo estaba bien. No quería preocuparla, pero también pensé que debía saberlo por si Mark intentaba acercarse a la escuela u otro lugar. Le expliqué, con palabras sencillas, que su padre quería verla, pero yo no creía que fuera seguro. Emma hizo unas preguntas y pareció aceptar lo que le dije. Gracias por leer esta larga actualización. Edición. La audiencia fue la semana pasada. Mark se presentó con su propio abogado y una carpeta llena de referencias de carácter de gente de su iglesia. También había completado clases de manejo de ira y tenía documentados 3 años de sobriedad. Cuando le tocó hablar, lloró y habló de lo mucho que lamentaba sus acciones pasadas. Dijo que había encontrado a Dios y se había convertido en otra persona. Mi abogada presentó todas las pruebas, las cartas de Mark, los registros médicos de cuando fui a urgencias y la documentación del centro familiar sobre su comportamiento durante las visitas supervisadas hace 6 años. La consejera testificó sobre el posible daño para Emma al tener contacto con un padre abusivo. La jueza escuchó todo y dijo que emitiría su decisión en 2 semanas. Reconoció que Mark parecía haber hecho cambios positivos, pero también expresó serias preocupaciones por su historial de violencia. Dijo que la seguridad y el bienestar de Emma eran su prioridad. Ayer recibí la decisión. A Mark se le concedieron visitas supervisadas de 2 horas cada 2 sábados en un centro aprobado por el tribunal. Las visitas estarán monitoreadas por una trabajadora social y Mark deberá pagar los costos de supervisión. La jueza también ordenó que Mark continúe con consejería y clases de manejo de ira. Dijo que el arreglo se revisará en 6 meses y podría modificarse según cómo vayan las visitas. Estoy devastada por esta decisión. Sé que pudo ser peor y que Mark pudo haber obtenido visitas sin supervisión o incluso custodia compartida, pero aún siento que fallé en proteger a Emma. Tendrá que lidiar con este hombre que nos lastimó a ambas y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. La primera visita supervisada está programada para este sábado. Debo llevar a Emma al centro familiar y dejarla allí con Mark durante 2 horas. No sé cómo voy a soportarlo. Emma parece nerviosa pero no aterrada. Creo que no entiende del todo lo que pasa. Sé que muchos me advirtieron que los tribunales suelen favorecer a ambos padres sin importar su historial. Tenían razón y ojalá hubiera estado mejor preparada para este resultado. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado 4 meses desde mi última actualización y quería contarles cómo han ido las visitas supervisadas. Por desgracia, todo ha salido mucho peor de lo que esperaba. La primera visita fue aceptable según la trabajadora social. Emma estuvo callada y tímida, pero no lloró ni pidió irse antes de tiempo. Mark llevó libros para colorear e intentó que hablara sobre la escuela. La trabajadora social dijo que Emma parecía confundida sobre quién era Mark, pero fue educada. Cuando la recogí, Emma preguntó por qué ese señor decía que era su papá si ella pensaba que James era más como un papá para ella. La segunda visita fue más difícil. Emma lloró cuando la dejé y dijo que no quería ir. Tuve que cargarla dentro del edificio mientras me rogaba que no la dejara allí. La trabajadora social contó que Emma pasó casi toda la visita sentada a la esquina sin interactuar con Mark. Cuando le intentaba acercarse, ella se apartaba. Mark se frustró y alzó la voz, lo que hizo que Emma llorara más. Para la 4ª visita Emma tenía pesadillas y se orinaba en la cama otra vez. Empezaba a ponerse ansiosa cada viernes por la noche porque sabía que vería a Mark al día siguiente. Empezó a preguntar por qué debía pasar tiempo con alguien que le daba miedo. Yo no sabía cómo responder. Mark comenzó a quejarse con la trabajadora social de que Emma estaba siendo animada a rechazarlo. Dijo que claramente yo hablaba mal de él en casa y la estaba envenenando en su contra. La trabajadora explicó que el comportamiento de Emma era normal en un niño que conoce a un padre por primera vez, pero Mark no quiso escuchar. Exigió que la trabajadora hablara conmigo sobre mi actitud. Durante la 6ª visita ocurrió algo que lo cambió todo. Mark se enfadó porque Emma no quiso darle un abrazo de despedida.
La trabajadora social dijo que él agarró el brazo de Emma y la tiró hacia él diciendo que los papás merecen abrazos de sus niñas. Emma empezó a gritar y trató de zafarse, pero Mark la sostuvo más fuerte. La trabajadora social tuvo que intervenir físicamente para que soltara a Emma. Cuando llegué a recogerla, Emma aún lloraba y tenía marcas rojas en el brazo donde Mark la sujetó. La trabajadora le tomó fotos a las marcas y redactó un informe del incidente. Emma estaba tan alterada que vomitó en el coche camino a casa. Esa noche se metió en mi cama y dijo que no quería volver a ver al señor malo. Llamé de inmediato a mi abogada y ella presentó una moción de emergencia para suspender las visitas. Tuvimos que esperar 3 días para la audiencia, los 3 días más largos de mi vida. Emma casi no durmió y seguía preguntando si tenía que volver a ver a Mark. Intenté tranquilizarla, pero yo misma no estaba segura de lo que decidiría la jueza. En la audiencia de emergencia, la trabajadora social testificó sobre lo sucedido en la 6ª visita. Mostró las fotos de las marcas en el brazo de Emma y explicó que el comportamiento de Mark era preocupante. El abogado de Mark argumentó que todo fue un malentendido y que él estaba frustrado porque Emma rechazaba su afecto. La jueza se mostró claramente perturbada por lo que oyó. Suspendió las visitas de inmediato, a la espera de una revisión completa. También ordenó que Mark se sometiera a una evaluación psicológica antes de considerar futuras visitas. Mark empezó a gritar a la jueza diciendo que todo el sistema estaba amañado contra los padres. Su abogado tuvo que calmarlo para evitar que lo acusaran de desacato. Durante los últimos 3 meses no ha habido visitas mientras Mark completa la evaluación psicológica. Emma ha ido durmiendo mejor y las pesadillas casi han cesado. A veces aún se pone ansiosa y pregunta si el señor malo volverá. Le sigo diciendo que está segura, pero no sé si es verdad. Hace 2 semanas mi abogada llamó con malas noticias. La evaluación psicológica de Mark se completó y, aunque señalaba comportamientos preocupantes, no recomendaba terminar sus derechos parentales. El psicólogo indicó que Mark tiene problemas de manejo de ira y dificultad para regular sus emociones, pero que podría tener visitas supervisadas si completaba más terapia. El abogado de Mark presentó una moción para reanudar las visitas con mayor supervisión. Quieren 2 trabajadoras sociales en lugar de una y han aceptado visitas más cortas de solo 1 hora. La audiencia es el próximo mes. Estoy aterrada de que la jueza permita que empiecen de nuevo. Emma ha pasado por suficiente trauma y no soporto la idea de someterla a más. James ha sido increíble en todo esto. Ha hablado de adoptar a Emma si los derechos de Mark se terminan algún día, pero eso parece poco probable. James trata a Emma como si fuera su propia hija y ella claramente lo ve como su figura paterna. Me parte el corazón que el sistema la obligue a relacionarse con alguien que la asusta mientras ignora al hombre que realmente la ama y cuida de ella. Lo peor es que Mark parece volverse más agresivo en lugar de mejorar. Ha empezado a enviarme mensajes de texto pese a que no debería contactarme directamente. No son lo bastante amenazantes para que la policía actúe, pero buscan intimidarme. Escribe cosas como que la verdad saldrá a la luz y que Emma verá quién es el verdadero villano. También he notado a Mark conduciendo cerca de la escuela de Emma cuando voy por ella. No se detiene ni sale del coche, pero lo veo observándonos. He informado esto a la policía, pero dicen que técnicamente no hace nada ilegal al estar en una vía pública. Mi abogada dice que debemos documentarlo todo y esperar a que Mark cometa un error mayor para tener fundamentos y terminar sus derechos completamente. Odio que básicamente estemos esperando a que lastime más a Emma para que el sistema la proteja. Siento que sacrificamos el bienestar de mi hija para preservar unos supuestos derechos de padre. Ayer Emma me preguntó si podíamos mudarnos lejos donde el señor malo no nos encontrara. Tuve que explicarle que no podemos por la orden judicial. No entiende por qué un juez la obliga a pasar tiempo con alguien que la lastimó y yo tampoco sé cómo explicarlo. Comparto esta actualización porque quiero que la gente sepa que el sistema de tribunales familiares no siempre protege a los niños como se dice. A veces los obligan a situaciones peligrosas por ideas anticuadas sobre derechos. Emma paga el precio por decisiones adultas en las que no tuvo voz. La audiencia el próximo mes determinará si Emma debe volver a ver a Mark. Me preparo para lo peor mientras espero lo mejor. Gracias a todos los que han seguido nuestra historia y ofrecido su apoyo.